Bueno, damos gracias al Señor que hemos venido hablando de sabiduría. Y cuánta falta de sabiduría nos hace, ¿verdad? ¿Cuánta sabiduría necesitamos? Y si hablamos de sabiduría, nos damos cuenta que en realidad no tenemos tanta como quisiéramos. Nos damos cuenta que se sigue aprendiendo. Y aprendemos todos los días porque el Señor así lo quiere. Hemos hablado de sabiduría con fe, hemos hablado de sabiduría con constancia, hemos hablado de sabiduría con hechos, que fue el mensaje de hace 8 días. Y hoy continuamos con un mensaje que se llama sabiduría con justicia. Y usted se va a dar cuenta porque hace 8 días me salté una parte del mensaje o de la lectura que venimos haciendo del libro de Santiago. Pero fue muy intencional para poder hoy concretar esta parte de justicia. Sabiduría con justicia la vamos a mirar en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 13. Y vamos a mirar todos desde el versículo 1. ¿Amén? ¿Ya está ubicado? ¿Ya se puso en línea? Conéctese con la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué es sin acepción de personas? ¿Qué significará esto para nosotros? Sin acepción de personas quiere decir que no vamos a clasificar la gente como mejor o peor. Sin acepción de personas quiere decir que no vamos a favorecer nuestra predicación del mensaje o nuestra intención de hacer una vida espiritual conforme a la palabra de Dios, dependiendo a quién sí y a quién no. Entonces dice, no se crean o no afirmen tener una fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen a unos y a otros no. Y esto no tiene nada que ver con que a mí me caiga mejor alguien o no me caiga mejor alguien. Esto no tiene nada que ver con que nosotros simpatizamos a veces mejor con unas personas que con otras. Eso es normal. Escucha, con unas personas que con otras. No es eso de lo que habla la palabra del Señor cuando dice que lo hagamos sin acepción de personas. No está diciendo que usted entonces no puede tener un amigo más íntimo, porque todos tenemos cierta familiaridad. Aún en las familias grandes, cuando hay varios, 5, 10 hermanos, qué sé yo, hay 2 hermanos, 2 hermanas que de pronto se llevan mejor entre ellos que con el resto de hermanos. ¿Es verdad o no es verdad? Aún en las familias, en los amigos, los niños, en las escuelas, de pronto tienen su amigo o su amiga con la que tiene cierto grado de mayor empatía, de mayor relación, se lleva mejor, se entiende mejor. Eso es natural, eso es normal. Así que no se trata de que con todo el mundo entonces tengo que tener el mismo nivel de confianza, la misma capacidad de reírme con todo el mundo. A todo el mundo si le digo un secreto a alguien, entonces se lo tengo que decir a todos. No. Lo que está diciendo la palabra es que si nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo es real, si podemos afirmar que tenemos una fe conforme a la voluntad de Dios, no podemos favorecer en esa misma intención de servirle a la comunidad con el mensaje del Evangelio, favoreciendo a unos y a otros. ¿Qué quiere decir? ¿Que le vamos a predicar el mensaje de Cristo al que me convenga y al que no me convenga no? No, le vamos a predicar el mensaje de Jesucristo a todo el mundo, y ahí sí no podemos hacer acepción de personas. Es que mi fulano de tal, mi tío tal me cae mal, me cae gordo, a ese no le voy a predicar el mensaje del Evangelio. No, pues si le cae mal y por algo pasa eso en su vida, con mayor razón predícale el Evangelio para que esa persona conozca de Cristo, para que se arrepienta y para que ya los dos como hermanos en la fe puedan limar esa aspereza o ese problema que tuvieron por la cual se cae mal. ¿Sí me hago entender? Cuando la palabra del Señor nos invita a no favorecer a algunas personas, tiene más que ver con nuestra capacidad de servicio, que es el tema que venimos hablando los viernes en este lugar. Nuestra capacidad de servicio no tiene que estar limitada si la persona es rica o es pobre. Y hacia allá vamos a ir leyendo. Amén. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 2, versículo 2, dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces?
con malos pensamientos. Algo que tenemos que entender aquí que estamos hablando es que estamos hablando de la sabiduría que nos da Dios para ser transmisores de su verdad. Yo espero que todos, nadie se distraiga, Los niños hacen sus cosas, pero usted como adulto manténgase concentrado. El asunto es que nosotros sabemos que la palabra de Cristo es la que no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque no todos estábamos en las mismas condiciones cuando Dios se acercó a nosotros. Unos podrían estar en una cárcel, otros podrían estar en su oficina, otros podrían estar viviendo una vida aparentemente normal, otros podrían estar en una condición abiertamente mala para todo el mundo, en una condición de pecado muy notoria. Voy a poner un ejemplo extremo. Todas las mujeres saben y entienden que hay una actividad que es parte de la sociedad que Dios no aprueba, pero que hace parte de la actividad, y muchas mujeres utilizan sus cuerpos como una forma de obtener ingresos. Estamos hablando de la prostitución. Estamos hablando de este tipo de circunstancias donde este tipo de mujeres están haciendo algo con sus vidas que no es agradable delante de los ojos de Dios. Pero esas mujeres también necesitan la palabra del Señor. Pero esas mujeres también necesitan que alguien les predique, que alguien les diga. Entonces, cuando estamos hablando de no hacer acepción de personas, es no fijarnos en la condición de la persona para ver si es merecedora o no del mensaje del Evangelio. Porque realmente, en términos generales, ninguno nos merecíamos que Cristo muriera en la cruz. ¿Quién de nosotros decía, no, por mí sí tenía que morir? Que es que yo semejante belleza de persona. No, ninguno de nosotros éramos merecedores de la sangre de Cristo derramada en esa cruz. Él la derramó por amor a nosotros, porque Él quiso, porque le plació decir, no quiero, mire, ya están mis hijos perdidos, mi creación se ha descarriado, mi pueblo está caminando lejos de mí y no hay nadie, dice la palabra, andan como ovejas sin pastor, no tienen quien les guíe, no tienen nada, están perdidos, van rumbo a la condenación, y Cristo se presenta, se revela, y la justicia, que es lo que estamos hablando de hoy, la sabiduría con justicia hace que fuese necesario que alguien pagara el precio del pecado de la humanidad. Y ya no servía un corderito, ya no servía un becerro como el que atraparon ayer los muchachos, ya no servía un toro, ya no servía un palomo, tenía que ser un sacrificio único y permanente de un verdadero ser limpio, íntegro, sin pecado, y no había nada. Y la justicia exigía un sacrificio. Entonces el mismo Dios, el Hijo de Dios, dice, yo ofrezco. Y viene aquí entre nosotros, habita este mundo sin pecado, y para cumplir con sabiduría la justicia de Dios, sin que nos lo mereciéramos, Él se entrega a morir por nosotros, a recibir el castigo, tanto físico acá terrenal, como la justicia de Dios obrando, con el derramamiento de sangre que se le exigía por el pecado, para que usted y yo tuviéramos hoy una oportunidad de salvación. La justicia de Dios operó ese día en la cruz, y era sabia y sigue siendo sabia. Ahora, si la sabiduría de Dios no hizo acepción de personas para derramar su sangre en la cruz, nosotros tampoco podemos hacer acepción de personas para la predicación y para la enseñanza del Evangelio. Es Dios el que establece cómo y cada quien recibe esa palabra, pero nosotros no somos jueces para decir quién la merece y quién no la merece. ¿Sí me dice entender? Nosotros, dice la palabra del Señor, venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Mis hermanos, es innegable que vivimos en una sociedad materialista. Es innegable que vivimos en una sociedad donde si vemos a alguien que llega en tremendo carro y se baja con ropas lujosas y todo, decimos, wow, esta persona de pronto me conviene hacérmelo de amigo. Esta persona de pronto como que me conviene, esta me debe dar un buen negocio. Sígase para acá, sígase para adelante, hágase aquí, mire, le presento, mire, lo relaciono.
Y eso no ocurre solo en la iglesia. Porque aquí está hablando Santiago de si en las congregaciones, en las reuniones entra alguien con este tipo de actitud, de apariencia, de rico, con anillo, con esplendor, lo vamos a sentar en el primer lugar. Y si llega alguien andrajoso, con ropas tal vez dañadas, en una condición totalmente pobre, le digo, usted quédese por allá paradito, lejos. Quiere decir que no podemos hacer ese tipo de selección, pero se será solo en las congregaciones. O en nuestro diario vivir tenemos que pensar también, ¿cómo vamos a mostrar el amor de Dios? Al rico, al que me conviene, sí le muestro que yo soy un buen creyente, y al pobre lo menosprecio, lo maltrato. Pero lo interesante de la pregunta que hace el Señor es que dice, luego ustedes no creen que esa discepción de personas está más inclinada a que sus pensamientos y sus juicios son malos. Está más inclinada que ustedes tal vez están creyendo que ustedes tienen la capacidad de decidir quién sí y quién no entra en el reino de los cielos. ¿Acaso nosotros somos Dios en alguna parte de la Biblia nos escogió a nosotros para decidir quién entra y quién no entra? ¿Acaso eso no es soberanía de Él? Pero a nosotros se nos entregó el encargo de predicarle a toda la criatura, de predicarle el evangelio a todos, y es decisión de Dios ya que pasa con esa persona, no nuestra. Nuestra decisión es predicarle el evangelio. Nuestra decisión. Ahora estamos hablando de gente que quiere llegar a los pies de Cristo, porque si aquí entra alguien aquí a hacer desorden y a destruir todo y a todo, pues tenemos que decir quieto, calmado. Pero eso no quiere decir que no se le pueda predicar el evangelio. Y hay iglesias, mis hermanos, donde se congrega solo gente de mucho dinero. Y bueno, está bien, porque no todo el mundo cabe en un mismo lugar. Pero lo que Dios no está hablando a nosotros es que no debe haber entre nosotros una forma de clasificar o de mirar a la gente según mi conveniencia, según mi juicio. ¿Y cómo le voy a servir yo a los demás? Ayer los hermanos estuvieron sirviéndole a los niños y a los jóvenes. Y sabe que lo interesante a veces de colocar esas camisetas, y no sé si en sus países, pero en mi país casi todas las escuelas públicas y privadas utilizan uniforme, que cuando se utiliza uniforme y se usa una prenda única, todo el mundo se ve que igual. Y entonces el rico puede ser muy rico, pero si se tuvo que poner el uniforme o la camiseta, se ve como igual que el pobre. Acá nuestros chicos estudian en las escuelas sin uniformes, y de pronto el rico puede ir con lo más costoso, y el que en su casita no tiene mucho, entonces dice, ay, mire, y llega a la casa, mamá, yo quisiera esos tenis que tiene un compañero en la escuela. Híjole, no se puede. Y el mundo así nos enseña a nosotros a mirar a la gente según las apariencias. El mundo nos enseña a mirar a la gente según el dinero que tiene. El mundo nos enseña a mirar a la gente según cómo me conviene. Me conviene fulano de tal, a ese sí le camino. Pero fulano de tal no me sirve para nada, a ese no le sirvo. Pero el Señor está diciendo, no hagan eso. No miren a la gente solamente según su conveniencia. Hace poco con mi hijo tuvimos una experiencia. Entramos a un sitio de comida rápida para no hacer publicidad. Y se nos acercó una persona a pedirnos que le compráramos algo. Efectivamente le compramos algo, pero nos dimos cuenta que estaban haciendo cosas que no estaban bien entre los autos, y estaban por allá forcejeando los autos. Y antes querían como que salirse como de avispados, decimos en Colombia. Y aún así yo le dije a mi hijo, ten paz. Ten paz, porque ya les ofrecimos darle algo y no nos interesa si su condición de vida no es la correcta. Ya les vamos a bendecir y Dios se encargará de juzgarlos si ellos están pidiendo y no tienen una real necesidad. Pero la cuestión es que con mayor razón ese tipo de personas necesitan no ser discriminadas del evangelio. Porque al contrario, ¿a quién vino a salvar el Señor? ¿A justos o a pecadores? Con mayor razón esa persona que nos irrita su falta de justicia, esa persona que nos dice, uy, pero es que ese compañero, mire, el más, ¿cómo es que dice usted, mi hermana? El que más se pilla la barba, el que más que
más barbero. Y miren, y el jefe, a ese sí le cree, y el jefe lo puso allá y le dio el cargo y todo, y el bien tramposo y bien injusto, oiga, ese más necesita de Cristo. Entre los niños, entre los jóvenes, a veces decimos, uy, este niño es bien complicado, esta niña es bien complicada, pues más necesita de Cristo. Uy, es que en mi empresa dental hay un hombre que es bien deshonesto, se roba y todo, pues más necesita de Cristo. Lo que está diciendo el Señor es: no juzguemos según nuestras apariencias y nuestra conveniencia, sino sirvamos con el Evangelio a todo aquel. Ahora, ¿es más el rico que el pobre? No. ¿Es más el pobre que el rico? No. Tanto el rico necesita de Cristo como el pobre necesita de Cristo. Y dice la palabra: hermanos míos, versículo 5, hermanos míos, amados. Miren, nunca lea la Biblia, ya que estamos haciendo un trabajo con la lectura, nunca lea la Biblia y descuide esos detalles que están en la Escritura. Pareciera que el tema que estamos tratando es solo uno, pero usted puede mirar al leer el versículo 5, que Santiago, que está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, está tratando al lector, que puede ser usted o puedo ser yo, lo está tratando con un gran amor. Él está diciendo: hermano mío, amado, oíd, escuche, hermano, preste atención, no se duerma por cansado que esté. Hermano mío, hermana mía, amada, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El Señor está diciendo: bueno, luego Dios no eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Luego Dios no está dando una herencia, un reino prometido a quienes lo aman. Y entonces ahí es donde por muchos años creíamos que ser pobre era ser santo. Pero Santiago, que se llama también Jacobo, medio hermano de Jesús, había escuchado a Jesús decir: bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres ¿de qué? De espíritu. La pobreza material es muy subjetiva. ¿Sí entienden cuando digo subjetiva? La pobreza es muy subjetiva, la pobreza material es muy subjetiva. ¿Cuál que dice subjetiva? Que depende del lugar donde te encuentres, eres pobre o rico. Un hombre adinerado con muchas cuentas, esta historia no sé si ya se la saben, no es mía, la leí en alguna parte. Un hombre muy adinerado que vivía en la ciudad decide llevar a su hijo para darle una lección de vida y decide llevárselo al campo, llevárselo a una zona rural, a que conozca una familia que para el rico era una familia necesitada. Y entonces este hombre sale de su mansión allá en la ciudad, agarra su buen carro, pone a su hijo y se va para allá a esa zona rural. Y cuando llega a esa zona rural encuentra así una casita casi que se estaba cayendo, así como con maderita, con muchas cosas. Y entonces entra con su hijo y le dice: mira, hijo, observa, observa. Y cuando ya tuvieron un buen rato, una buena tarde, regresan a su casa y ese padre, muy orgulloso de haberle mostrado a su hijo una lección de vida, le dijo: ¿entiendes la diferencia? ¿Entiendes lo que tienes? ¿Entiendes la pobreza y la riqueza? Y le dice el hijo: sí, papá, entiendo perfectamente, papá. Me di cuenta que allá esa familia están siempre en familia, comen juntos todo el tiempo. El papá trabaja ahí mismo en su terreno y todo el día sus hijos lo pueden ver. En cambio, yo te veo a salir de las 8 de la mañana y te vuelvo a regresar a ver hasta las 11. Entiendo que ellos tienen mucho, papá. ¿Te diste cuenta? Yo llevo pidiéndote mucho tiempo un perro y me dices que no puedo tener porque daña acá las cosas en nuestra casa. Y ellos tienen 4 o 5 perritos corriendo por todo ese lado. Papá, ¿te das cuenta que tienen un río que corre ahí por el lado, papá? Y pueden estar todo el tiempo nadando y nosotros solo podemos usar nuestra alberca en tiempo de verano. Papá, ¿te das cuenta que cuando entramos ellos sirvieron una gran cantidad de comida y nos ofrecieron? Y nosotros cuando viene alguna visita apenas les damos un vaso con agua. Esa gente es muy rica, papá. Y entonces el padre se dio cuenta que tenía sus valores de vida cambiados.
Esa historia no es mía, es una historia que circula por ahí. Pero el asunto es, mis hermanos, que nosotros podemos establecer la riqueza según nuestra apreciación de justicia. Y normalmente nuestra apreciación de justicia está diciendo que si hay mucho dinero es rico. Y que si hay poco dinero es ¿qué? Pobre. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo que el ser humano piensa así, dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Y entonces, ¿qué es ser pobre de espíritu? ¿Y cuál es la verdadera pobreza que trae sabiduría? Y es la pobreza que dice: yo nunca voy a tener lo suficientemente de Dios. Yo siempre voy a necesitar más de Dios. Yo siempre voy a estar necesitado de Él. Mi vida depende de Él. Yo nunca voy a poder tener tanto como para decirle a Dios: no te necesito. ¿Sí me hago entender? ¿Sí está conmigo? Nunca vamos a poder decir: Señor, ya tengo suficiente de ti, no te necesito. El otro año vuelvo a hablar contigo. La pobreza espiritual es nuestro reconocimiento de que todos los días necesitamos de Dios. La pobreza espiritual es saber que Dios te bendice hoy, pero lo vas a necesitar mañana. La pobreza espiritual es reconocer que no nos la sabemos todas. La pobreza espiritual es saber que no es un tema intelectual, es un tema de corazón. Que es saber que todos los días podemos aprender algo nuevo de Dios. ¿Habrá alguien que le pueda decir a Dios: ya no me enseñes más, que ya lo sé todo de ti? Entonces Él les dice: miren, no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. El asunto de la sabiduría con justicia es cómo mides tú la pobreza y cómo mides tú la riqueza. ¿Cómo estábamos en nuestros países de origen? ¿Mejor o peor que aquí? En términos económicos, según nuestra forma de mirar la justicia. Porque estamos aquí. Nos duele reconocerlo, ¿verdad? Pero es la verdad, porque estamos aquí. Pero ¿qué no tenemos aquí que sí teníamos allá? Entonces, ¿cómo valoramos? ¿Cómo estamos midiendo lo que estamos construyendo para nuestro futuro? ¿Qué estamos nosotros perdiendo por obtener más dinero? ¿O qué estamos nosotros ganando a veces por perder un poquito de dinero? Sabiduría con justicia es que aprendamos a medir las cosas. ¿Cuál es el símbolo de la justicia, mis hermanos? Una balanza. El símbolo de la justicia es una balanza que está bien equilibrada. ¿Sí saben qué es una balanza, chicos? Una balanza tiene dos lados. Las antiguas tienen dos lados. Y para poder pesar algo hay que ponerle peso a un lado y peso al otro. Y se tienen que mantener ¿qué? Niveladas. Si desnivela un lado y nivela otro, no hay ¿qué? Justicia. La pregunta para poder nosotros hablar de sabiduría con justicia es cómo evalúas, cómo nivelas tú tu vida en todas las áreas. ¿Cómo pesas tú la vida? Uy, pastor, si yo no me puedo congregar los domingos porque es que el domingo es el día que me pagan a 100 la hora. Bueno, no se congrega el domingo, pero lo veo el viernes. No, el viernes tampoco puedo, pastor, porque es que ese día me pagan a 200 la hora. Y el lunes, no, tampoco, a 50, y el martes a 30. Entonces, ¿qué estás valorando en tu vida? ¿Cómo valoras la palabra de tu vida? ¿Cuánto valen estas 2 horas, estas 3 horas que estás en la iglesia para ti? ¿Cuánto vales esta hora o estas 2 horas de estar sentado o alabando o adorando o escuchando el mensaje de Dios? ¿A cómo te tiene que pagar la hora Dios para que estés acá? ¿Cuánto le vas a cobrar a Dios por sentarte acá 1 hora, 2 horas? Yo sé que mi mensaje es fuerte, mis hermanos, porque aquí venimos a moler, ¿verdad? Aquí venimos a hacer dólares. Y hay vidas que pagar. Y hay familias a las que hay que enviarle allá a nuestros países. Y hay taxas y hay una cantidad de cosas y no podemos dejar. Yo sé que lo que estoy predicando no es fácil a veces de asimilar. Pero la pregunta es,
¿Cuánto estás dejando de recibir de parte de Dios por obtener una riqueza injusta? Porque así te paguen a 200 la hora. ¿Habrá algo que Dios no te pueda dar? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer por tu vida? Entonces, cuando nosotros pesamos eso, ¿valoramos o no valoramos lo que tenemos? Yo no digo que darle a nuestros hijos, si están aquí, lo mejor que podamos es una bendición. ¿Quién no quiere darles lo mejor a nuestros hijos? Nosotros los que están acá, no, están allá. Pero ¿qué es lo mejor para ellos? ¿Le estás dando de tu tiempo? ¿Cuánto tiempo compartes como papá o como mamá con tus hijos? ¿Hablas con ellos? Hablas de cosas que a ellos les interesan, no solo de lo que a ti te interesa. ¿Será que como padres nos escuchamos lo suficiente? ¿Será que tal vez el rico y el pobre no está entrando por la iglesia de nuestra casa? Tal vez está en nuestro propio hogar. Tal vez el rico o el pobre es que tanto en este momento me sirve o no me sirve mi hijo para mis planes o mis cosas. ¿Cómo estás pesando la enseñanza que le das tú a tus hijos? ¿Qué les inculcas más, el amor al dinero o el amor a la palabra? Eso es sabiduría con justicia. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? ¿Está claro el mensaje? Que aún me falta. La sabiduría con justicia quiere decir que tenemos que aprender a equilibrar bien la balanza. Y hace 8 días nos coloreamos, ¿verdad? Con muchas cosas que dije, pues hoy también vamos a colorearnos. ¿Cuánto tiempo pasas con personas que no son de tu hogar y no precisamente trabajando? Y no precisamente haciendo actividades muy lucrativas ni muy espirituales. ¿Y cuánto tiempo pasas con tu familia? Así sea compartiendo unas palomitas de maíz y viendo un programa de televisión. Y parece que les estoy poniendo un ejemplo muy malo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas tal vez sentado o hablando con tus hijos, orando con tus hijos? ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros como familia hablando de las cosas de Dios? Y no de una manera religiosa. Puede ser simplemente a veces viendo un programa y diciéndole, viendo el noticiero, viendo algo, diciéndole, mira hijo, Dios en su palabra dice esto, mira, eso es un reflejo de lo que Dios dice. No necesitas solamente sentarte como un profesor, necesitas sentarte con un corazón que quieres tener sabiduría con justicia sobre la vida de tu propia familia. ¿Cómo tratamos a los otros familiares? Al tío, a la tía, al hermano, al cuñado, al familiar. Y parece chiste, pero es verdad, en todas las familias hay el familiar más rico y el familiar más pobre. ¿Qué regalo le das de Navidad al familiar rico y qué regalo le das regalo le das al familiar pobre? Cualquier cosa para eso. No al tío, no, a comprarle algo. ¿No sería bueno que a ambos les des la palabra del Señor? Sabiduría con justicia, mis hermanos, quiere decir que los pobres de este mundo tal vez somos nosotros si no hemos aprendido a valorar la justicia de Dios. Y necesitamos que Dios nos ayude para ser ricos en fe. Amén. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, es lo que yo estoy diciendo. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿Por qué está escribiendo esto Santiago? Porque tanto en la época actual como en la época antigua, cuando alguien obviamente tenía algún problema, tenía que ir ante un tribunal a que se lo solucionara. Y normalmente, como vemos en la parábola de este hombre que le debía a un rey rico, este hombre lo perdonó, le perdonó la deuda y todo, pero este hombre que le debía ser rey, también tenía alguien que le debía a él, y si no se la quiso, ¿qué? Entonces, ¿quién era más rico? ¿Quién era más pobre? Lo que para nosotros puede ser riqueza, para otro puede ser pobreza.
Lo que para mí es mi carro con el que me puedo desenvolver todos los días, y aunque le falle y le sueñe hasta la pintura, para mí es una riqueza tenerlo. Para otra persona puede ser basura ese carro. Y para alguien que no tiene carro, pues es aún más. ¿Cómo medimos la riqueza? ¿Cómo medimos lo que tienes tú hoy en este país frente a lo que teníamos en nuestros países? ¿Cómo medimos lo que le podemos ofrecer a ellos en este país con lo que le podíamos ofrecer allá en nuestros países? Ahora, pero seguimos midiéndolo ¿cómo? Con el signo pesos o dólares. Pero ¿cómo valoras la vida espiritual que les ofreces? ¿Allá o acá? ¿Cómo valoramos el tiempo que les damos? Y entonces dice la palabra del Señor: no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran en los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Miren, mis hermanos, muchas veces nosotros somos muy condescendientes con la gente que no es cristiana, de cómo se burlan de la fe y todo solamente porque ellos nos convienen para nuestros fines materiales. ¿Sí me va a entender? A veces permitimos que la gente insulte el nombre de Dios solamente porque me conviene. Porque esa persona, yo con esa persona no puedo tener problemas. ¿Y quién te conviene más? ¿El Señor Dios Todopoderoso o esa persona? ¿Cómo pesamos nosotros el valor que le damos al lugar donde tú te congregas? Y aquí me estoy metiendo otra vez en otra incomodidad. ¿Qué pasa cuando tú allá afuera escuchas que hablan mal de tu iglesia? Escuchas que hablan mal de un hermano y de una hermana. ¿Qué pasa cuando allá afuera escuchas que la gente habla mal de la fe cristiana? Pero es que es el cliente el que me da harto trabajo. Y no puedes decirle con respeto: mire, eso no es así. Lo que usted dice no es verdad. Yo amo a Dios. ¿Cómo testificamos de nuestra fe frente a las personas? ¿Testificas de tu fe aunque tu fe te meta en problemas? ¿O callas tu fe cuando no te conviene? Y todo eso es importante para tener una sabiduría ¿con qué? Con justicia. Y dice la verdad, la palabra: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. Amar a tu prójimo como a ti mismo tiene que ver con sabiduría, con justicia. ¿Por qué? ¿Cómo valoras tu propia vida para poder amar a los demás? ¿Eres justo contigo mismo? Y no estoy hablando en términos humanos, estoy hablando en términos espirituales. ¿Eres justo contigo mismo? ¿Cómo eres justo contigo mismo? ¿Oras por ti? ¿Lees la palabra? Porque eso es justo que lo hagas para ti mismo. ¿Es justo que nos congreguemos para nosotros mismos? Pues con ese mismo amor con el que nosotros nos esforzamos por vivir una vida agradable delante de Dios, debemos ser justos con los demás. La justicia de Dios es algo bien complejo porque no la podemos medir según nuestra propia moralidad. La tenemos que medir siempre según la palabra del Señor. Si amamos al prójimo como a nosotros mismos, debemos realmente amarnos. ¿Y sabes cuál es la mejor expresión de amor que podemos expresar para nosotros mismos? Entregarle nuestra vida a Jesús. ¿Hay alguien aquí que se ame a sí mismo? Entrégale tu vida a Jesús. ¿Qué mejor regalo de vida te puedes dar a ti mismo que tener una relación con Cristo Jesús? Si te amas de verdad, acércate a Cristo Jesús. Si te amas de verdad, obedécele al Señor. Atiende su palabra. Haz tu voluntad. Cantábamos hace un rato, no hace mucho, cantábamos: Señor, y que siempre me guíes que en tu voluntad. Si te amas, déjate guiar por el Señor. Si te amas, ama la palabra. Y si te amas a ti mismo, quieres eso para otros. Quieres que otros conozcan a Cristo Jesús. Dice: pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores.
Si nosotros hacemos acepción de personas y no le predicamos, no amamos, no servimos y no amamos al prójimo como a nosotros mismos, estamos también siendo transgresores de la palabra. Porque cualquiera que guardase toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y aquí me voy a meter aún un poquito más problema, mis hermanos. Porque nosotros empezamos a hacer una tabulación. Para los que no saben, chicos, que no saben que tabulación es como una regla, como una medida, y empezamos a darle valor a algunas cosas más que a otras. Y ahí es cuando nosotros nos volvemos unos expertos en decir qué pecado es peor que otro pecado. Uy, no, pastor, es que eso es un violador. Ah, no, pastor, es una mentirita, una cosita de nada. ¿Quién nos nombró a nosotros jueces del pecado? ¿Quién dijo que podíamos nosotros decir qué pecado era mayor o qué pecado era peor? Si al final todo pecado va en contra de la voluntad del Señor. Pero nosotros a veces como cristianos nos volvemos jueces y dictaminamos qué es más pecado. Uy, pastor, mire que vi a fulanito de tal haciendo esto. Mire que vi a tal persona que salía por allá de un sitio nocturno. Mire que estaba por allá todo como borracho, como que no sabía dónde era vecino. Y ya oraste por él. ¿Lo confrontaste a él primero? No, pero ya le conté como a 200, 300 personas. ¿Y será que esa murmuración también no es pecado? Y entonces nosotros nos volvemos jueces del pecado, y dice la palabra del Señor que el que ha cometido uno de esos pecados ya ha incumplido toda la ley. Ahora, no quiere decir que no hayan cosas que tienen consecuencias más graves que otras, no quiere decir que hayan cosas que no tienen repercusiones mayores, no quiere decir que hayan cosas que no estén afectando más la vida de una persona que otra. Pero no significa que nosotros vamos a ser los jueces. Significa que nosotros vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para en todo obrar bien delante de Dios. Significa que nosotros le vamos a decir: Señor, yo no quiero incumplir ni el más pequeño ni el más grande, según la medida del que sea. Yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor pone dos ejemplos bastante grandes. Dice: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Y son dos pecados que a nuestros ojos morales, naturales, son de los más grandes, ¿no? Cometer adulterio y matar son dos cosas muy complicadas. ¿Y por qué estará colocando Santiago esos dos ejemplos? Hoy es un día de predicación, pero casi que yo quisiera la participación de ustedes. ¿Pero por qué está poniendo Santiago estos dos ejemplos? Porque el mismo Señor Jesucristo había dicho: bien han dicho ustedes, no matarán. Pero cualquiera que llame necio o fatuo a su hermano, ya le ha ¿qué? Matado en su corazón. ¿Por qué dijo Santiago que el que comete adulterio es igual que el que mata, o el que mata como el que comete adulterio? Porque el Señor Jesucristo dijo: no cometerás adulterio, dice la ley. Pero yo le digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha adulterado con ella en su corazón. ¿Será que Santiago estaba lejos de las palabras de Jesús? Santiago estaba diciendo: no juzgue a los demás si primero no se mira a sí mismo. Santiago quiere decir: ponga la balanza bien hecha, ponga la balanza bien estable y sea sabio con justicia. Así habla y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y dice el versículo 13, y vamos a terminar ahí: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué es la sabiduría con justicia, mis hermanos? La sabiduría con justicia es que no es nuestra justicia, es la justicia de Dios. La sabiduría con justicia quiere decir que nosotros vamos a pesar al prójimo como nos pesamos a nosotros mismos. Si somos implacables con los demás, debemos ser implacables con nosotros. Si somos implacables con nosotros, eso no nos da derecho a ser implacables con los demás. Debemos ser misericordiosos.
Y si ves que tu hermano está en el camino equivocado, ora por él. Y órale, y si le vas a hablar, exhórtalo con amor. Y ayuda a que tu hermano vuelva al camino del Señor. Y dice la palabra que si vuelve, dice la palabra del Señor, que hemos cubrido multitud de pecados. La palabra del Señor nos invita a tener sabiduría con justicia. La sabiduría es una invitación a la justicia. La justicia es una invitación a la misericordia. ¿Dios es justo? Sí. ¿Era justo que Él muriera en la cruz? No. Y aún así lo hizo, porque impuso la misericordia por encima de lo que Él se merecía como humano. Cuando Él estaba aquí no se merecía la cruz, mi hermano, entiéndalo. Él no había cometido pecado. Así que fue una injusticia terrenal lo que pasó con Jesús. Pero la justicia de Dios obró para que la misericordia nos alcanzara. Espero que no lo enreden. Yo sé lo que estoy diciendo. Espero que usted no lo entienda. La injusticia del hombre fue poner a Cristo en la cruz. La justicia de Dios fue que Cristo fuera a la cruz para que su misericordia se revelara en nosotros. No habrá compasión, dice la palabra. Este último versículo lo voy a leer en otra versión. Dice: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión con otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. La justicia del hombre no deja actuar la justicia de Dios. Pero Dios quiere que seamos misericordiosos, como Él es misericordioso. Ahora, eso no quiere decir que vamos a tolerar el pecado, porque ahí dice: el que invalida a uno, lo invalida a otro. Quiere decir que vamos a no hacer acepción de personas para presentarle al mismo Jesucristo que usted tiene a los demás. ¿Tienes una relación con Cristo? Jóvenes, ¿tienen una relación con Cristo? Si no, tienen que tener una relación con Cristo. ¿Tienes una relación con Cristo Jesús? ¿Tienes una relación con Cristo Jesús? Preséntale a Cristo Jesús a otros, y eso es justicia. Y la sabiduría con justicia está por encima de la nuestra. ¿Te han ofendido? ¿Te han herido? ¿Te han lastimado? Deja actuar la justicia de Dios. ¿Será que perdonar al que te ofendió, te lastimó, es justo ante los ojos humanos? No, pero ante los ojos de Dios sí. Perdonar a tu esposa, perdonar a tu esposo, ¿es justo ante los ojos humanos? No, pero ante los ojos de Dios sí. Reconciliarte con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, ¿será justo a veces ante los ojos de los hombres? No, porque a veces lo que nos hicieron tiene bastante peso humanamente para decir: no lo haga. Pero Dios dice sí, perdona. Ama, perdona, ten misericordia. ¿Será justo que a veces pasan tantas cosas terribles en nuestras vidas y decimos: pero ¿por qué a mí? ¿Será justo que Cristo hubiera padecido lo que padeció? Y si a justo lo llevaron a la cruz y le hicieron cantidad de injusticias, usted y yo que hemos sido injustos, ¿por qué no perdonamos como Cristo nos perdonó? ¿Era justo que Dios nos perdonara ante los ojos de los hombres? No. Pero nos perdonó. ¿Era justo que esa sangre se derramara por nosotros? No, pero la derramó. Dios te perdonó. ¿Te sientes perdonado? Amén. ¿Te sientes perdonada? Amén. ¿Ya has pedido perdón a Jesús? Entonces, si Dios te ha perdonado, tienes la capacidad de perdonar. Si has experimentado el perdón y la misericordia de Dios, tienes la capacidad de dar
ese mismo perdón y esa misma misericordia. ¿Conoces el amor de Dios? Compártelo con otros. Y eso es justo. Amén. ¿Hemos entendido? Se lo resumo así: sabiduría con justicia es que la justicia de Dios no esté por encima está por encima de nuestra justicia. La justicia de Dios está por encima de nuestra justicia. Y que la sabiduría con justicia es sabiduría con misericordia. Lo que es justo delante de Dios. Lo que es injusto delante de Dios. Pero la misericordia siempre va a equilibrar la balanza. La misericordia de Dios siempre nos va a llevar a que la justicia de Dios sea perfecta. Sin misericordia, mis hermanos, no podemos hablar de justicia. Sin compasión, sin amor por el prójimo, no podemos hablar de justicia. ¿Quieres ser justo? ¿Quieres ser justa? Ama al prójimo. ¿Quieres ser un hombre o una mujer de justicia? Nadie pregunta, nadie dice sí o no. ¿Quieres ser un hombre o una mujer de justicia? Ama al prójimo. Ama al prójimo. Ten misericordia de los demás. Sé misericordioso. Sé misericordioso. Y deja que la justicia de Dios obre. Amén.